Iniciamos, perdón, gracias, Kenia. Eh, Iniciamos la conclusión de este módulo, compañeros. Si me pueden ir haciendo favor de abrir sus cámaras, son tan amables, y platicando. Ayer dejamos alguna breve reflexión en el aire. Los buenos compañeros Yael y Alejandro, que traen cubreboca, están trabajando, están en un área de trabajo a República o qué? Sí. Tienen que portar cubreboca, muy bien, tienen que portar cubreboca porque está otra vez la contagiadera, pero fuerte. Aquí entre nos un par de familiares muy cercanos, mi esposa y mi madre, 2 meses estuvieron ahora sí batallando. Gracias a Dios no graves y eso, pero no se les quitaba la gripa. Entonces dicen que esta variante está como muy, pues muy rara. Bueno, vamos a ver. Vamos a iniciar con preguntas, compañeros. Me quedé yo con ese tema porque es un tema que no es menor, compañeros. Ustedes ya son profesionistas, son profesionales. Ustedes ya saben cómo está la cosa, están creciendo en su formación. Pero, ¿qué hacemos con el tema de los partidos políticos? Déjenme, vamos a compartir la presentación respecto de la reflexión respecto de ¿cómo se dice? Respecto de la presentación de los medios, estábamos en el tema de la personería. Y veíamos quiénes eran los representantes de los partidos políticos, ¿verdad? Los representantes legítimos de los partidos políticos, y veíamos esos tres supuestos, no los registrados formalmente ante el órgano que haya dictado el órgano de resolución, los miembros de los comités nacionales, estatales, municipales equivalentes, y los que tengan facultades de representación conforme a estatutos mediante poder otorgado en la escritura pública, por los funcionarios facultados para ellos. Es que este debate determinará, en el caso de que ustedes sean jueces, magistrados electorales, determinará cuál es su posición al respecto. Y ayer yo les hacía mención, bueno, que el partido político, bueno, aquí no está, vamos a suponer que no está actuando como autoridad. Ya veremos ahorita que en el trámite, en los actos de las autoridades, ya veremos que los partidos políticos también tienen que hacer una serie de trámites, cumplimiento de requisitos, porque en cierta medida, respecto de algunos actos, los partidos políticos operan francamente como autoridades. Entonces, pero cuando no concurren como autoridades, compañeros, alguien decía, recuerdo bien, creo que fue Guillermo, no sé si sí, Guillermo, ¿verdad? Guillermo decía, y Yael también participó, y decían que a ver, el artículo tenía un sentido, y entonces, al ser partidos políticos, al tener cierta especialización, al actuar por medio de representantes, pues una manera de dotar de certeza las actividades, las actuaciones del partido era pues el que actuara por conducto de sus representantes legítimos, donde estaban específicamente. Entonces, yo les decía, oigan, ¿y qué el contexto del partido político? Fíjense el contexto del artículo que está ahí en la pantalla y dice, son representantes legítimos, y se avientan los tres supuestos. Entonces, yo les decía, los partidos políticos cuando acuden como partes ante el tribunal, están deduciendo derechos, están también pidiendo la actuación del órgano jurisdiccional para deducir pues el respeto a un derecho específico, a obtener un resultado específico, como son los mecanismos de acceso al poder, los mecanismos tradicionales, comunes y corrientes de acceso al poder, a pesar de que ya se hayan creado las candidaturas independientes, y que creo yo, honestamente, es lamentable que los requisitos estén tan complicados para efectos de la obtención del registro. Pero bueno, ya también dieron, bueno, hubo alguna demostración en algunas partes importantes, como el gobierno de Nuevo León, el ayuntamiento de Morelia,
algún ayuntamiento de alguna otra ciudad importante que estoy olvidando ahorita, y en varias también ciudades de la República Mexicana sí han ganado los candidatos independientes. Pero bueno, independientemente de esto, yo lo que quería decirles era, no, a ver, vamos viendo si los partidos políticos aquí pueden ser tratados como realmente con una interpretación pro persone y si realmente ellos deducen derechos humanos o no. Yo decía, está complicado quizá el especificarlos como titulares de derechos humanos, pues para empezar porque no son personas, ¿no? Son personas jurídicas, son esta creación que hace la ley para efectos de actuar de alguna especie, en este caso en materia política, pues en representación de un grupo de ciudadanos que se asocian y se afilian para efectos de participar en temas políticos de mil diversas formas. Entonces, les pregunto si ya tuvieron tiempo de reflexionarlo, si te sostienes o no te sostienes, Guillermo, que era el que nos decía que parecía ser que la opción del inciso A, bueno, él todavía concedía que los miembros de los comités nacionales sí pudieran acudir como representantes legítimos en el caso de que vayan a defender, a controvertir un acto de algún órgano. Y está el tema de los apoderados. Es un tema que puede, insisto, de la perspectiva de cada quien, yo creo que puede informar mucho cuál va a ser la actitud o cuál puede ser la actitud del tribunal. Entonces, Guillermo, te pregunto, ¿qué sigues pensando lo mismo que ayer? No sé si me escuchan. Sí. Sí, continúo en la parte de que el inciso A legitima a los representantes ante el Consejo General en su caso para presentar los medios de impugnación, y el caso del B y C son para otros actos de autoridad que no están relacionados directamente con esas cuestiones, y también con la parte de que tendrán interés legítimo, pero no tendrán legitimación para actuar en el proceso. Exacto, o sea, tú les prevendrías, ya veremos ahorita qué consecuencia tiene el no tener la personería acreditada. ¿Tú les requerirías que acreditaran su personería entonces correctamente si es alguien que es distinto o se los desechabas de plano? Bueno, ya estaremos supongo que si es un partido político debe ser un recurso de apelación, pero bueno, así como estábamos en el sistema anterior que es de estricto derecho, entonces no, O sea, no, no se los requerirías, los desechabas no, por... en este caso no. Y sobre todo porque son partidos políticos. Si se trata, por ejemplo, de un ciudadano o algún tema en específico como violencia política o paridad, pues sí, se usaría la perspectiva de género, pero en el caso del partido político, no lo haría, desde mi punto de vista. Claro, claro, respetamos y estamos en ese tema. ¿Alguien más que no sea Guillermo, Yael, que ya más o menos había dado su punto de vista ayer? Creo que también, no me acuerdo quién más dijo. ¿Tú, Emilio Madera, tienes alguna opinión al respecto? No, doctor, no de momento. No, de momento. Bueno, vamos viendo. Les voy a decir lo que yo creo que puede pasar. Es cierto y tiene sentido. La norma surge, yo creo que pensando en este sentido que dice Guillermo. Yo creo que la norma surge para identificar cuándo se entienden representantes legítimos diversos personeros de los partidos políticos, dependiendo el tipo de acto que se impugne. Así surge la norma. Sin embargo, yo creo que es posible que cuando los partidos acuden como parte, puedan acudir también por conducto de otros representados. Ahora bien, insisto, podría haber situaciones en las que por cuestiones de urgencia, por cuestiones políticas, por decirlo así, a un partido político le interese impugnar un medio de impugnación
y digámoslo así, no lo tenga decidido respecto del equipo que está representando al partido, vamos a decirlo así, en el Consejo General del INE. Todos sabemos que los partidos políticos tienen representaciones ante el Consejo General del INE, ya sabemos, todos tienen sus órganos registrados, sus representantes registrados, y pues ellos son los que se encargan, insisto, de notificar, de ser la voz del partido en ese sentido. Sin embargo, al final del camino, muchas veces esos representantes terminan siendo estrictamente brazos ejecutores de decisiones del partido. Mi punto de vista es como si yo tuviera la decisión, la determinación de integrarme, bueno, de decidir respecto al tema de la personería, respecto a los partidos políticos, yo diría hoy en día que si bien no deducen derechos fundamentales los partidos políticos, una interpretación, digamos, amplia del artículo 13 entiende que esos tres tipos de personeros, de esos tres tipos de representantes, son los que pueden actuar en representación del partido sin discusión o sin distinguir el tipo de acto que se tenga. En contra de esta interpretación, hay una jurisprudencia vieja que no la cité, discúlpeme, fue un problema, como trabajé sobre un documento en otra computadora, les pido una disculpa, pero la jurisprudencia dice en el rubro representación de los partidos políticos, tiene que ser necesariamente el representante registrado ante el órgano el que acude en representación del partido político. O sea, un poco, es una tesis del 2000, de hace 22 años. Es una tesis que no ha sido abandonada, no ha sido decretada como abandonada o como falta de vigencia, pero yo he visto, no hay ninguna tesis al respecto, pero he visto casos ya recientes, incluso desde 2016, en donde se ha aceptado la personería de los representantes de los partidos políticos, incluso por un apoderado con cláusula específica para este. Y aquí, con cláusula específica es con cláusula especial, con facultades especiales para poder impugnar los actos o determinaciones de las autoridades electorales en sustitución, desde luego, del representante designado para ello, lo cual se establecería algo así como lo ordinario sería que el representante ante el órgano responsable sea el que acude en representación del partido político. Sin embargo, si el que acude es un apoderado con cláusula suficiente para ello, y lo que no está claro, porque no lo dice así el precedente, es si es ante imposibilidad o ante la no posibilidad, sí, ante la imposibilidad de que el representante del partido político pueda personarse en nombre del partido o no. Pero se ha aceptado la representación de apoderados, insisto, con cláusulas especiales. Yo creo en un ánimo de que el partido político obtenga una sentencia de fondo, yo considero que cualquiera de estos tres representantes debería de serle aceptada su personería. Es mi opinión personal, e insisto, lo ordinario, lo que ocurre es que sean los representantes o el titular o el propietario, perdón, o el suplente ante los órganos, los que representen al partido político en esos casos. Entonces, esa es mi posición. Desde luego, si alguien quiere tener alguna oportunidad, entiendo las razones por las cuales exista la posición contraria, ¿no? Por ejemplo, la de Guillermo, pero me parecería que sería una interpretación, pues, muy restrictiva en perjuicio de los partidos políticos, que en este caso no están actuando como autoridades, sino al final del camino como partes. Entonces, ese sería mi punto de vista, insisto, pero yo respeto la de cualquiera. Es cierto, insisto, lo reconozco eso, que la norma surge con esa intención. Entonces, siguiendo con el tema de la personería o cómo se acredita la calidad de quien acude a juicio a ser sujeto de la acción procesal electoral, los candidatos deben acompañar original o copia certificada del documento que conste su registro. Veíamos en el tema de la titularidad de la acción electoral en qué caso los candidatos pueden acudir
ante el Tribunal Electoral como coadyuvantes o como titulares del derecho específico, agrupaciones políticas a través de sus representantes legítimos de conformidad con los estatutos respectivos o en los términos de la legislación aplicable, y los candidatos independientes a través de sus representantes legítimos, que son los que están registrados ante el instituto. Algo importante, si se me olvida al final de la presentación, compañeros, ayer después de nuestra sesión me regresé a ver en la minuta del dictamen del plan B, que se supone que es el que va a quedar vigente, y ya hice una revisión respecto de los supuestos de procedencia, verificando, ven que se reforman las 4 leyes que faltan de publicarse, son la ley de instituciones y procedimientos electorales, la ley general de partidos políticos, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y la ley del sistema de medios de impugnación. Creo que en la interpretación, en algunas disposiciones es un poco ambigua, pero creo que hay manera de interpretar y creo que no hay mayores o errores técnicos tan graves como el que yo les estaba señalando ayer. No quiero que se vayan a quedar con esa idea. Lo repasamos al final, ¿sale? Entonces, esto es por lo que tiene que ver a la personería. Estamos, ya saben, en los actos de las partes, en el tema de los requisitos, digámoslo así, del medio impugnativo, requisitos generales y comunes del medio impugnativo. Ya con el plan B, estos requisitos generales, fíjense, curiosamente, a pesar de que se suprimen varias vías impugnativas, y por ejemplo ya quedamos que queda como el juicio electoral como una gran categoría para poder impugnar, entre otros derechos político-electorales, temas de juicio de inconformidad, temas de recurso de reconsideración. En algunos casos especiales, los escritos, aunque sean de juicio electoral, tendrán que tener ciertos requisitos especiales para efectos de su procedencia. Entonces, lo que estamos viendo aquí, acuérdense, compañeros, estamos en reglas procesales, estamos en estos requisitos de forma y de fondo que tienen que tener los medios impugnativos o las promociones que lleven a cabo las partes para que el Tribunal Electoral pues pueda darles aceptación, entrada, cauce, y en su caso pues no generen el desechamiento, la improcedencia de los mismos. Entonces, luego, siguiente requisito que seguimos en el mismo artículo de la ley: identificar el acto o resolución impugnado y el responsable de la emisión de ese acto. El primer requisito permite determinar si se surte o no, en el caso concreto, la procedibilidad objetiva del medio de impugnación promovido, en tanto la identificación clara y precisa que sea una autoridad permite saber si existe legitimación también pasiva en la causa. Entonces, el acto de resolución impugnado nos podrá determinar bien si la vía que se está intentando es correcta. Ya hemos visto, y más adelante viene la jurisprudencia, creo, déjenme la veo, en que el error en la vía, más adelante viene, se los ofrezco. No sé por qué no la puse aquí, porque bien, más adelante viene relacionado el tema. El error en la vía, compañeros, ya lo habíamos platicado también, y si no lo reiteramos, o más bien lo platicamos, es el error en la vía ha determinado el tribunal que no produce el desechamiento o la improcedencia del medio de impugnación. Lo que importa es que existan elementos, una causa de pedir para que el tribunal pueda variar o identificar la causa precisa y la vía correspondiente. Ahora bien, la determinación de la autoridad responsable del acto impugnado, desde luego que es muy importante, porque en materia electoral es muy importante identificar esta regla. El medio de impugnación se presenta ante la autoridad responsable, emisora o autora del acto impugnado. ¿Por qué? Porque a ella va a corresponder la carga de publicitar el medio impugnativo, recibir los escritos del tercero interesado, integrar el expediente y emitir el informe circunstancial. Perdón. Entonces, ya vamos viendo cuáles actos pueden, qué efecto tienen no tenerlos. Estamos viendo los requisitos. Siguiente requisito, muy importante, mencionar los hechos y agravios en los que se basa la impugnación.
Por agravio, compañeros, aquí tiene que ver, va indisolublemente ligado este concepto a veces, pues no tan complejo de entender, pero vamos, un concepto que es indisoluble de la acción procesal, que es el interés jurídico. Dice Flavio Galván que por agravio se entiende toda lesión o perjuicio que sufre una persona en sus derechos o intereses jurídicos como consecuencia de la emisión o ejecución de un acto o resolución o por la realización de un procedimiento en general emanado de la autoridad, por la indebida o falta de aplicación de una norma que rige el caso particular. Entonces, por agravio se entiende lesión o perjuicio causado en mi esfera jurídica. En el ámbito electoral, en mi esfera de derechos va a ser esfera de derechos político-electorales si soy ciudadano, esfera de principios rectores de las elecciones si soy partido político. Entonces, tiene que haber lesión a ese principio rector, a ese derecho, para que se entienda que existe un agravio realmente con la emisión de ese acto. Vamos a abundar más sobre esto más adelante, porque vamos a ver que esto puede ser causa de desechamiento en algunos casos. Platicábamos ayer sobre la suplencia en la expresión de los agravios, compañeros, en la materia electoral, y está establecida y sigue confirmada en el mismo artículo 23.1 del Plan B, que no está vigente. ¿Saben por qué no se ha tiempo fuera? ¿Saben por qué no se ha publicado el Plan B? Hoy dijo el presidente de la Cámara de Senadores, porque falta la firma del presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Santiago Krill. Entonces, hay un tema ahí formal, falta una firma, y eso es lo que se alega de que por eso no se ha publicado el Plan B. Entonces, sigamos atentos a su publicación, compañeros, para estar totalmente conscientes y ciertos de qué es lo que se aprueba y qué es lo vigente o no. Les vuelvo a decir en términos muy generales, ayer les digo que me eché un buen clavado en la reforma, no de manera integral, son prácticamente la afectación a 400 y pico artículos, pero sí les podría decir, por ejemplo, se expide la nueva Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y es el gran cambio que, insisto, creo que es un cambio en esencia positivo. Realmente, híjole, es de poca monta. Todas estas normas de reglas comunes, de supuestos de impugnación, en fin, toda una serie de normas prácticamente no cambian ni siquiera de número. La parte más importante que se da en el cambio de esta reforma es el famoso tema de digamos, la reducción drástica del personal del Servicio Profesional Electoral del Instituto, que de 5 pasa a 1, y respecto de ciertos temas de procedimientos, respecto de ciertos temas de la credencial para votar, donde la gente que no está de acuerdo con este plan interpreta que existe una injerencia indebida del gobierno en esas materias que ya no existía. Entonces, son temas que tienen que ver, insisto, con la organización de la institución y con la organización de la elección. En el ámbito del sistema de medios de impugnación, si ustedes me lo permiten, yo veo hasta positivo el avance. En materia procesal electoral no veo merma, no veo una mejora sustancial tampoco, como pudiera haber sido una buena oportunidad para, insisto, ciertas cosas mucho más armónicas, pero no veo en realidad un retroceso. Luis Felipe Cardoso. Luis Felipe ayer también participaba con nosotros. Dime, Luis Hola, Felipe. doctor, buenas tardes. Bien, gracias, buenas tardes. Sí, por ahí estaba hace un momento escuchándolo justamente sobre el tema de la personería, ahorita que retomó un poco esa parte de reglas generales. ¿No es justamente la motivación de la cual encontramos ahí esas 3 opciones, porque esté vinculada en relación con los distintos tipos de medios de impugnación que existían?
y que en relación con ello, atendiendo a cada uno de ellos, distintas personas podían impugnar los actos que se fueran dando. Correcto, correcto, sí. ¿Acabas de llegar, Luis Felipe, o qué? No, sí lo estaba escuchando, nada más que como venía manejando, no podía tomar el teléfono. Ya, no hay problema. Sí se reconoce eso, reconozco esto, que sí, sin duda que la norma fue creada para ese tema. Le daba yo la razón a Guillermo y eso no lo discuto. Así está conformada y parece ser que es el sentido de la norma. Pero, insisto, si ustedes me interpretan, si ustedes no les parece muy descabellada la interpretación, yo estaría por ampliarle los supuestos y darles chance prácticamente que sí pudieran impugnar, siempre y cuando sean alguno de estos tres. Fuera de estos tres, no lo haría, no lo permitiría yo. Pero estos tres, para mí, ojo, tendría que ver algo, híjoles, lo que pasa es que si me estoy mojando bien. Nada de que, sí, para mí, yo les aceptaría si vinieran cualquiera de esos tres en cualquier caso. No creo que esté causando un perjuicio grave al proceso, no creo que esté causando un perjuicio grave a nadie, a ningún ciudadano, a la autoridad, no, al proceso tampoco. Creo que una sentencia de fondo sería necesaria en todo caso para verificar el tema controvertido. Entonces, insisto, yo sí se las aceptaría, insisto, les acepto que la lógica de esto es que fueran de alguna manera específicos de cada caso concreto, ¿no? Dependiendo el tipo de acto, ¿no? Si es un acto que emite un órgano del instituto, pues entonces se entiende personero o representante legítimo del partido, estos, los registrados. Si hay otro acto que no emite un órgano, pero bueno, tiene que ser impugnado, habría que ver entonces si son los miembros de los comités nacionales estatales o los que tengan facultades de representación. Yo casi diría, el de facultades de representación es bueno, si ya no hay posibilidad de tener a nadie, sí vamos a admitirle la posibilidad de que tengan apoderados. No había ninguna razón para poderles negar esa posibilidad de que acudieran en representación, como ya lo vimos que en un principio se les quería cancelar a los ciudadanos, y el plan B, por cierto, lo trae todavía también, el de que a los ciudadanos no se les permite la representación, y ya luego cuando están en el tema del juicio electoral para protección de derechos, sí se les admite la representación. Entonces, les vuelvo a decir, yo me quedo con eso, mi querido Luis Felipe, aunque insisto, respeto absolutamente la posición contraria. Incluso les vuelvo yo a decir, yo he visto casos en donde sí ha prosperado esto. No tengo registrado casos en los que se le ha negado. Creo que en todo caso se les ha prevenido. No, miento. No recuerdo casos distintos, pero bueno, puede ver que los haya. Yo les vuelvo a decir, hace 6 años que estuve yo en la consultoría y me he perdido mucha práctica reciente de la jurisdicción electoral. Estoy otra vez retomando el tema del caso, del conocimiento preciso de las jurisprudencias nuevas, etcétera, pero yo creo que sí es consistente con los nuevos tiempos el hacer esa interpretación que les estoy proponiendo como personal, ¿no? De acuerdo. Sí, doctor. Perdón, Sí. de hecho, bueno, creo que hoy me puse a leer un poco al respecto y creo que coincido, que más o menos es la idea que tenía el doctor Flavio Galván Sí. al respecto. Incluso, bueno, por ahí hubo algo que también me llamó la atención que comentó respecto de la autoridad responsable, la presentación del medio de impugnación ante la misma, porque por ahí, leyéndolo a él, me encontré que puede darse que haya dos autoridades responsables y que la presentación ante solo una de ellas basta para que el medio de impugnación pueda prosperar. Solamente que ahí me quedé un poco con la duda o ya no alcancé a distinguir de manera correcta si es necesario que la autoridad ante la que se presentó traslade o dé vista a la otra autoridad para que también publicite el medio de impugnación. Con una vale, con que esa sea vale. Aunque si hay tiempo, si se considera que no hay riesgo de que haya irreparabilidad en el caso,
se acostumbra o puede acostumbrar, o sea, se puede dar que le manden a la otra que también publicite. Pero incluso aunque no lo llegara a publicitar, se tiene como bueno. Y fíjate, es chistoso, qué bueno que das el dato. Leyendo justamente el libro de Flavio, insisto que es un procesalista, pues él es procesalista, yo no lo soy. Claro, la posición de los procesalistas a veces uno lo identifica como más rígida, ¿no? Como más, bueno, a ver, los requisitos están para ser cumplidos para una naturaleza. ¿Por qué? Porque tiene que haber certeza jurídica. Todo esto está encaminado a que haya certeza jurídica entre las partes, que haya un equilibrio procesal, que haya el conocimiento y haya el trato igualitario hacia todas. Estamos absolutamente de acuerdo en ese sentido, y yo insisto, entiendo ciertas posiciones de Flavio, que algunas de ellas sí, definitivamente sí han sido superadas con el paso del tiempo, pero insisto, desde luego que creo que las reglas procesales, o sea, sí están destinadas a cumplirse, sí en algunos casos tienen consecuencias muy graves y en otros creo que no las debieran tener. Y Flavio creo que es consistente en ese sentido, aunque a veces es más rígido en sus posturas. Incluso ahora, hasta ahora personalmente, yo tuve la oportunidad de trabajar muy cercano con él cuando coordiné la ponencia del magistrado González Oropesa, donde tenían posiciones, digámoslo así, ciertas visiones distintas. Manuel era más liberal y Flavio en ese tipo de cosas era más estricto, ¿no? En cuanto al cumplimiento de los supuestos procesales, era muy cuidadoso. Y en otros casos eran coincidentes y hoy en día creo que su visión bueno, más bien fue modificándose, pero ya les decía yo, por ejemplo, que el recurso de reconsideración, hubo una época en el que se consideró estrictamente extraordinario, justo cuando a mí me tocó ser magistrado de la Sala Regional de 2005 a 2013, los recursos de reconsideración que nosotros perdón, los juicios de revisión constitucional, inconformidad que resolvíamos, realmente eran auténtica última instancia. Y máxime cuando no tratábamos nada que tenía que ver con temas de constitucionalidad, ¿no? El recurso de reconsideración estaba previsto para efectos de poder revisar si ese estudio de constitucionalidad pues, bueno, estaba bien hecho, perdónenme, estaba bien hecho o no. Y para ello, entonces, se tenía que hacer el criterio, para la procedencia se tenía que ser muy estricto. No se tenían que recibir, o sea, el acto impugnado era la sentencia de la Sala Regional, se tenía que esgrimir agravios en materia constitucional, ¿no? Y tenía que haber habido un cierto pronunciamiento constitucional, de constitucionalidad o no. Y por eso casi no procedían, eran todos desechamientos, porque realmente no se daba la excepcionalidad del recurso. Pero luego, en la siguiente integración, pues, o sea, en la segunda integración, de repente hubo un par de casos en la Sala Toluca que tenían que ver con algunos temas de Colima, en donde se empezó a aceptar la procedencia cuando se alegaba que había habido algún vicio de constitucionalidad por la sala. No importaba si realmente fuera de constitucionalidad o no. Decía, por ejemplo, Flavio decía, vamos a entrarle porque el recurso de consideración es para verificar la constitucionalidad de las resoluciones de las salas regionales. Vamos a entrarle porque se viene alegando eso. No podemos verlo esto como tal, como pasa en el juicio de revisión constitucional electoral, no podemos verlo esto como procedencia o no, esto ya tendrá que ser resuelto en el fondo. Y entonces bastaba cualquier alusión a la constitucionalidad para que se aceptara la procedencia del medio. Eso tuvo como consecuencia el que nuestras sentencias, yo ya había dejado de ser, se los confieso, a mí prácticamente no me tocó, pero empezaron a ser sentencias que no eran la última instancia, cuando por ley y por la Constitución debían haberlo sido. Entonces, se empezaron a confirmar. Ahora la nueva sala superior, la nueva integración, fundamentalmente en esta última etapa, ha otra vez regresado a ese criterio estricto de procedibilidad de los medios de impugnación. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que en este tipo de interpretación de las reglas procesales, de las reglas de procedencia de los juicios, no quiero que se vayan con la impresión de que estoy diciéndoles ahora con la interpretación del artículo primero, con el tema, vamos a dar prácticamente procedencia a todos los medios. No, o sea, creo que
hay que darle procedencia a todos aquellos medios que cumplan los requisitos mínimos, los méritos mínimos de procedencia para poder pronunciarse en el fondo. Pero aquellos que sean excepcionales, por ejemplo, aquellos que revisan el tema de las salas regionales, por ejemplo, no deben de ser así, porque pasa igual que la Suprema Corte. Imagínense que la Suprema Corte se convierta en un tribunal de casación como alguna vez lo fue. Pues todas sería la última instancia en todos. Y exactamente lo que ha hecho la Corte ante ese crecimiento de revisiones de legalidad que le fueron siendo pedidas conforme pasaba el tiempo, las fue controlando, ¿no? Y máxime cuando se modificaron sus facultades, se precisó más claramente que era un tribunal constitucional. Pues hoy en día, para que la Corte les agarre un amparo en revisión, pues es prácticamente muy difícil, ¿no? Eso es lo que va a pasar ahora, es lo que está pasando ahora con la reconsideración hasta ahora, y esperemos que así siga pasando en el caso de los juicios electorales ahora, o de las revisiones constitucionales que van a hacer ahí. ¿Me explico? O sea, creo, hay casos en los cuales sí hay que interpretar generosamente la procedibilidad, creo que hay casos en los que no. Entonces, en el caso de la personería, insisto, a mí me parece que es posible decirlo que sí, insisto, pero respetaría, insisto, auténticamente una posición contraria, porque se trata de presupuestos procesales. Al final del camino lo veíamos en la titularidad de la acción procesal electoral, si se acuerdan. Pues quien no es personero, quien no tiene personería, pues no podrá tener participación en el juicio, porque de alguna manera el personero es el que está suplantando la voluntad del titular de la acción. Se recuerdan que lo platicábamos y lo entienden todos muy claramente, ¿no? El personero es quien está actuando en representación, ya sea de una persona moral o de una persona física, con facultades para ello, por la razón que ustedes gusten y manden, ¿no? Por decirles algo, sería algo así como, en términos de violación de garantías individuales, que el ciudadano no pudiera acudir por medio de abogado. Pues es una de las garantías clásicas de la justicia americana, ¿no? Y bueno, y para nosotros, una de las garantías del proceso, del debido proceso penal, es que todo mundo tenga derecho a un defensor de oficio, ¿no? Entonces, por eso es que estamos en esta discusión, pero ya les he dicho que soy estrictamente un convencido de que en materia jurídica no todo 2 y 2 son 4, y que la interpretación gramatical no agota los supuestos, y que la interpretación conforme puede ser llenada con muy buenas intenciones, pero con muy mala deficiencia jurídica. Y insisto, que hay que estar al caso concreto. Yo lo que sí creo es que respecto del acceso a la justicia, respecto de este tipo de requisitos, yo soy partidario de una interpretación, ya les decía yo, más generosa. Pero esa es la posición. Bueno, seguimos. Si no quiere alguien platicar algo más o comentar algo más. Estábamos en el tema de la identificación del acto de resolución impugnado y al responsable del mismo. Ya exactamente en esa nos habíamos quedado. Y sí, en efecto, como decía Guillermo, no sé si Guillermo o Luis Felipe, alguno de los dos, decía que si existen dos autoridades responsables del acto, con que exista una sola publicitación, una sola presentación, con eso se tiene por satisfecho el requisito. Verdaderamente son casos muy extraños, muy raros, en donde se pueda dar este supuesto. Luego, seguimos con, no estábamos con mencionar los hechos y agravios en que se basa la impugnación. Entonces estábamos viendo lo que se entendía por agravio y veíamos que el tema del agravio tiene que ver con este concepto fundamental del interés jurídico, que ya saben que hoy en día se establece, en términos del juicio de amparo, la aceptación de este interés legítimo hoy en día, ¿no? Que no tiene que existir un perjuicio personal y directo para poder interponer el juicio de amparo. El interés legítimo en materia electoral no está tutelado como tal, no está reconocida como tal. Sin embargo, vamos a ver un par de jurisprudencias que en alguno u otro sentido tienen que ver con esta posibilidad de el interés legítimo. Veíamos este tema de la suplencia y la expresión de los agravios,
que es obligatorio, el artículo 23.1 de la nueva ley de medios, que era exactamente igual que este, es obligatorio para las salas del tribunal en todos los medios de impugnación, ya salvo los supuestos que siguen vigentes, que ya no se llaman recursos de consideración y juicio de revisión constitucional. La suplencia en la expresión de agravios es perfectamente posible en materia electoral. Bueno, perdón, también paréntesis. En el plan B también hay dos introducciones importantes que tienen que ver en materia de procedimientos especiales sancionadores o procedimientos sancionadores, donde se dice que está prohibido para las salas del tribunal imponer por analogía o por mayoría de razón sanciones a conductas que no están expresamente previstas en la normatividad electoral. Y esto tiene que ver en consecuencia o va en conveniencia con estas leyes de propaganda gubernamental, de comunicación social que ya se han emitido y que están ahorita suspendidas por decreto del ministro Pérez Dayán, y que cambian de alguna manera las reglas del tema de la propaganda y de la propaganda en general y de la propaganda que se considera gubernamental de índole personalizada. Entonces, ahí se establece este dique, digámoslo así, que dice que el tribunal no podrá interpretar de esa naturaleza o no podrá actuar jurídicamente de esa naturaleza. Y también en el caso de los temas de los partidos políticos, cuando tienen que ver con cuestionamientos de procesos internos de designación de candidatos, le está prohibido al tribunal el acoger una pretensión o algún agravio que tenga que ver con la designación de candidatos o de dirigentes. Lo único a lo que podrá hacer es a reponer el procedimiento, ya no podrá determinar las salas del tribunal quién es, en su caso, o el candidato o el dirigente que puede resultar de esos procesos. Ustedes recuerdan que esta reforma va encaminada a algunos casos emblemáticos de ciertos partidos políticos en donde el tribunal, respecto al cuestionamiento del procedimiento interno, dijo, ok, bueno, ya no lo puedo reponer el procedimiento, pero por los tiempos electorales, por lo que gusten y manden, pero en plenitud de jurisdicción yo determino que en este caso el proceso es válido y que el dirigente que surge o el que tiene que ser es este y este. Entonces, no han sido en pocos, han sido en las últimas renovaciones de partidos políticos grandes, de Morena y del PRI y de algún otro más. Creo que de estos dos, seguros. Y entonces, lo que hace, les digo, esta nueva ley responde ante esto y entonces se establecen ciertos diques interpretativos y de plenitud de jurisdicción para el Tribunal Electoral. Pero bueno, aquí estamos en el tema de la expresión de los agravios, la suplencia en los mismos. Hay tesis de jurisprudencia por parte del tribunal de que la suplencia y la expresión de los agravios deben de deducirse clara y expresamente de los hechos narrados. En todo caso, no podemos llegar al grado, naturalmente no puede el tribunal llegar al grado de inventar o crear un agravio, donde en algunos casos concretos se ha llegado a acusar incluso de eso al tribunal, a la sala superior del tribunal. Siguiente, ofrecer y aportar pruebas dentro de los plazos para la interposición o presentación de los medios de impugnación, mencionar en su caso las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos y las que deban requerirse cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y estas no hubieran sido entregadas. Por regla general, compañeros, pasa prácticamente como en cualquier controversia judicial, las pruebas se tienen que presentar al inicio, en el plazo para la interposición del recurso, del medio de impugnación, salvo que se trate de pruebas supervenientes. ¿Cuáles son las pruebas supervenientes? Hay varios supuestos para considerarlas como tales. Aquellas que hayan surgido por causa ajena a la voluntad del oferente, posteriormente a que se interpuso el medio de impugnación, o que por haber existido antes de presentar el medio de impugnación no eran conocidas por el oferente, o las que ya habiendo existido también no las pudo ofrecer el oferente por existir, por existir un obstáculo insuperable para tal efecto. Este, compañeros, es uno de los temas
fundamentales del litigio electoral. El tema del ofrecimiento y la presentación y la aportación de las pruebas. Perdón, afortunada o desafortunadamente, creo que mejor, más afortunadamente para ustedes, aunque es un tema que a mí me apasiona mucho, pero soy, bueno, obviamente tengo experiencia en el tema, pero como teórico, el teórico es, insisto, el doctor Galván, pero el tema del tema probatorio, como en cualquier proceso judicial, es muy relevante, pero en materia electoral, pues el tema probatorio es absolutamente indispensable, esencial conocerlo. Prácticamente el tema del capítulo de pruebas y el tipo de pruebas que se pueden ofertar y cuál es su valor tasado o libre apreciación está prácticamente replicado en este plan B. Me llama la atención que no exista una nueva ampliación de los medios de prueba tecnológicos. Sigue un poco limitado el tema de que se pueden ofrecer pruebas técnicas, pero existen unas condiciones, ya saben, de circunstancias que deben ser acompañadas siempre en todo este tipo de casos, pero yo me imaginé algún desarrollo más interesante donde pudieran tener estas un poco más de valor convictivo para los jueces. Hoy en día, pues todos sabemos que con la interrupción de nuestros aparatos estos de comunicación, nuestros teléfonos celulares se pueden grabar en tiempo real, bueno, fotografías, videos fundamentalmente, ¿no? Y al mismo tiempo, esta posibilidad tan universal y tan prácticamente al alcance de cada quien, hace que también es cierto que este tipo de pruebas siga pudiendo ser manipulable o manipulada con mayor facilidad incluso que antes. Entonces, este tema de la aportación de pruebas es vital, por decirles algo. En varios procedimientos, las pruebas técnicas son pues prácticamente las únicas pruebas que pueden haber, ¿no? Por ejemplo, respecto a la presentación de spots o de propaganda indebida en redes sociales, pues evidentemente el testigo son los aparatos electrónicos, ¿no? Entonces, esta nueva materia tecnológica, que es donde, insisto, hoy en día no tan solo se dan gran parte de la discusión política, sino es donde se desarrollan las campañas políticas. Ustedes recuerdan el término que el presidente de la República acuñó respecto de estos medios de comunicación, las benditas redes sociales, donde se ha convertido en un clásico la cita, ¿no? Las benditas redes sociales, en donde se pueden hacer muchas cosas positivamente, pero también se pueden hacer muchas cosas negativamente. Entre otras cosas, disfrazar, insisto, la aportación de recursos en un tema específico, por ejemplo, de libertad de expresión o libertad de comunicación política, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso será en su momento, ya será tema de una clase en particular respecto al tema probatorio y de la valoración de los mismos. Entonces, queda claro cuándo es la superveniencia de las pruebas. La superveniencia de las pruebas no quiere decir se me olvidó presentarte estas y las presento después porque ya las tenía yo, ¿no? La superveniencia tendrá que ser acreditada en alguno de estos supuestos, ¿no? Oye, pues es que lo que pasa es que esta prueba, pues yo no la produje, yo no la sabía, no la tenía al alcance y posteriormente salió en alguna red social, por ejemplo, etcétera, etcétera, pero confirma los hechos controvertidos que te estoy alegando. O punto número 2, yo no sabía que existía la prueba, también posteriormente me enteré de que existía, era desconocida para mí, o por alguna causa yo no podía haberlas ofrecido por no estar a mi alcance, ¿no? Entonces, en ese caso, se pueden ofrecer pruebas en su calidad de supervenientes y desde luego la capacidad del órgano jurisdiccional para calificar tal categoría, pues estará en la posibilidad de verificar si estamos en alguno de estos supuestos o no lo estamos. Cuando la violación reclamada, compañeros, desde luego versa sobre puntos de derecho, hay muchas impugnaciones, ustedes deben saberlo, que tienen que ver sobre criterios interpretativos de las normas.
entonces, pues desde luego que no es necesario aportar ninguna prueba, ¿no? El acto impugnado por sí mismo será la prueba idónea para probar este tema de interpretación. Y aquí es donde venía la jurisprudencia, donde, bueno, esto es aparte ya después del tema de la excepción a la carga de aportar pruebas. La necesidad de identificar el medio de impugnación intentado tampoco es uno de los requisitos que establece las reglas comunes de los medios de impugnación, pero ya quedamos que no es estrictamente necesario. Ya hemos visto que existe varias tesis complementarias de esta gran matriz, ¿no? De medio de impugnación. El error en la designación de la vía no determina necesariamente su improcedencia. Hay otra improcedencia, el reencauzamiento de la vía, etcétera, etcétera. Creo que eso lo hemos platicado, es una interpretación virtuosa del tribunal que tiene que ver con el acceso a la justicia y que da parte del reconocimiento de que, pues justamente el conocimiento del sistema de medios de impugnación en materia electoral es un conocimiento especializado, es un conocimiento técnico que no está al alcance de cualquiera. Aquí está el tema es importante destacar que existe la figura del reencauzamiento en donde las salas del tribunal dan el cauce correcto al error en la vía, siempre y cuando existan los requisitos de procedencia generales y no se prive la intervención legal de los terceros interesados. Esto es, siempre deberá darse el trámite que corresponda al medio de impugnación que se intente. Entonces, compañeros, esos son los requisitos que se establecen. Y aquí, siguiendo justamente al doctor Galván, que creo que hace una clasificación muy interesante, de todos estos requisitos de reglas comunes que hemos visto para los actos de las partes, particularmente en este caso para el tema del actor, la presentación de la demanda o escrito original del medio impugnativo, están algunos requisitos formales que Flavio considera no trascendentes para la procedencia. Esto quiere decir que su falta de cumplimiento no acarrea la improcedencia del medio de impugnación. Y estos son la presentación ante la autoridad responsable, el señalamiento del domicilio procesal, el señalamiento de autorizados, la cita correcta del derecho y la expresión clara incluso de los conceptos de agravio. Desde 1998 surgió esta tesis de jurisprudencia que sigue vigente en el tribunal y dice agravios. Para tenerlos por debidamente configurados es suficiente con expresar la causa de pedir. La causa de pedir, compañeros, como ustedes saben, la causa petendi de los romanos es dime los hechos y cuál es tu pretensión y yo te diré el derecho que te asiste, si es que te asiste o no. Y tampoco es trascendente para la procedencia el tema de la aportación de las pruebas. Alguien puede decir, oiga, si no se aportan las pruebas, pues entonces no se va a tener la consideración del hecho correspondiente. No sabemos, podrían ser hechos públicos y notorios lo que se está alegando, por ejemplo, en este tipo de casos. Y entonces tendríamos que atender a las reglas de las pruebas de los hechos públicos y notorios, que no necesitan prueba. Entonces, en todo caso, lo que ocurre en este tipo de cuestiones, la omisión de cualquiera de estos requisitos no genera el desechamiento por parte de la responsable. Compañeros, son las 5 de la tarde y si me permiten hacer una pequeña pausa técnica, personal, y en 5 minutos regresamos, ¿les parece? Y seguimos con esta clasificación de los requisitos formales, ahora que sí son trascendentes para la procedencia. 5 minutos, por favor, muy amables. Gracias. Ahorita estamos.
Listos, compañeros. Gracias. Este pequeño receso técnico. Entonces, veíamos, ¿no?, que este tipo de incumplimiento de algunos requisitos no acarrea necesariamente la improcedencia del medio de impugnación. Sin embargo, hay algunos que por su naturaleza sí generan, o no pueden ser subsanados por una actividad posterior, ni del actor ni del tribunal. Entonces serían el equivalente a requisitos formales no subsanables y que en consecuencia son necesariamente o conllevan necesariamente la improcedencia del medio de impugnación. Está el tema de tiene que ser presentado el medio de impugnación de forma escrita para la presentación de la demanda. Tiene que venir el nombre del actor o de quien actúa en el juicio, en el medio impugnativo, la firma autógrafa del promovente y, en su caso, la falta de expresión de hechos de los cuales incluso no se pueda deducir cuáles son los conceptos de agravio en los que el impugnante sustenta su pretensión. Entonces, esos 4 supuestos generarán el desechamiento por notoriamente improcedente del medio de impugnación al que realmente le faltarían, o por considerar que realmente le faltaría, pues por la forma escrita. Nuestro sistema de procesal electoral es un sistema escrito, no se admiten las formas orales y en consecuencia, pues, la forma no escrita, la falta de nombre y de firma, pues falta la voluntad para procesar o para activar la acción procesal electoral. Y en el caso de la falta de expresión de hechos de los cuales puedan deducirse agravios, naturalmente, pues es una causa de procedibilidad totalmente objetiva. ¿Por qué? Porque no se puede prevenir a la parte que actúa o que promueve o que ejerce la acción procesal electoral el que precise los hechos o agravios. Por ejemplo, en la práctica de amparo es muy común que el juez de amparo, sí, ante la demanda que se presente, luego les precise cuáles sean los puntos específicos en los que está basando su pretensión o la violación reclamada. Recuerdo ahora en el tema de la pandemia que nos tocó presentar un juicio de amparo en contra del decreto que suspendía y que clasificaba las actividades como esenciales y no esenciales, y de eso dependía en su caso que las unidades económicas, en este caso las empresas, tuvieran que cerrar sus puertas o no. No sé si lo recuerdan. Pues los amparos en esa materia, pues los litigantes nos hacíamos de varias trucos para que no nos desecharan el medio de impugnación, porque, bueno, por un lado estaba el tema, la defensa, digamos, de los decretos, era pues el tema de la salubridad, ¿no? El interés superior de la salud de la población. Estábamos en un tema de emergencia sanitaria y entonces estaba difícil pegarle algún agravio que pudiera colisionar con este derecho superior a la salud, que claro, eso por razones, insisto, como de política judicial, ¿no? Algunos jueces fueron muy formalistas también, pero algunos otros jueces eran pues muy proclives a estudiar y a determinar realmente lo que ellos estimaban, lo que a su derecho conviniera. O sea, hubo muchas suspensiones que se dieron en ese sentido respecto a la interpretación de una actividad era o no esencial o no. Y en uno de esos juicios de amparo metimos hasta temas laborales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el cierre de la unidad económica ante lo que nosotros estimábamos que era un tema de, pues muy discutible el calificar a esa determinada empresa como actividad esencial o no, de acuerdo a los decretos que se habían emitido. Pero dijimos, es que este tema también viola el tema del derecho al trabajo, etcétera, etcétera, de todas aquellas personas que están siendo limitadas hoy en día y que tienen restricciones económicas, pues, por conducto de la pandemia. Y entonces recuerdo que hicimos una demanda como de 123 páginas y la juez de amparo, que estaba en el estado de Querétaro, lo recuerdo bien, la jueza de amparo nos previno
y nos dijo que aclaráramos nuestro escrito porque pues a ella no le quedaba claro qué era lo que estábamos impugnando. Pues ya después comprendí con una autocrítica sana, saludable, y ya después pasado desde luego en un principio nos dio mucho coraje, pero bueno, pues la verdad es que sí, era una demanda, pues, que digamos, tenía múltiples vertientes argumentativas y pues no era fácil para cualquier secretario el desentrañar cuál era el objetivo final que se estaba impugnando. Entonces, pero claro, ahí, digamos, ahí era un exceso de hechos, ¿no? En este supuesto donde estábamos viendo los requisitos formales como causa de improcedencia es el no expresar los hechos suficientes de los cuales se pudiera deducir un agravio en específico, ¿no? Les diría también que es muy poco común que se den este tipo de supuestos. La verdad es que siempre va a existir, con todo y con falta de eficiencia técnica en la expresión de los agravios, siempre va a existir un principio de hecho que permita llevar a cabo la deducción lógica por parte del operador del tribunal, de los magistrados del tribunal, que permite identificar cuál es la causa de pedir. Entonces, compañeros, ahí seguimos. Esto que acabamos de ver, que concluimos por el momento, tiene que ver con los actos de las partes, con los requisitos comunes, las reglas comunes de los medios de impugnación, podríamos ir en términos generales con el tema de la demanda, ¿no? O escrito del recurso que se corresponde, ¿no? Tenemos que ver que en estas reglas procesales también existen actos que tienen que ser llevados a cabo por las autoridades. Particularmente está el tema del trámite, que tiene que ver con el tema de la tramitación del medio impugnativo, que es básicamente, compañeros, en esencia, el darle publicidad al medio impugnativo para que en su caso se puedan apersonarse en el juicio terceros interesados, y en su caso también puede ser el caso de que haya coadyuvancia, pero es esta necesidad del trámite para el conocimiento pleno del acto, ¿sí? El artículo 17 de la Ley de Medios, que se queda exactamente igual, dice que la autoridad que reciba un medio de impugnación debe, en primer lugar, dar aviso de inmediato al órgano competente, ya sea del INE o la sala del tribunal. Avisamos de inmediato. Ya les digo que hoy en día entre el instituto y el tribunal realmente existe hoy una comunicación prácticamente o sea, en tiempo real, en sistemas informatizados de presentación de medios de impugnación, que nació con la necesidad de la tramitación y resolución del procedimiento especial sancionador. Entonces ya el aviso se da de inmediato y entonces el tribunal ya sabe cuál es el medio impugnativo que le va a llegar. De hecho, en los procedimientos especiales sancionadores, únicamente por lo que hace a ese medio de impugnación en la sala regional especializada, existe un turno aleatorio desde el aviso. O sea, ya el turno se da desde el aviso del medio de la queja o denuncia que se presenta respecto al procedimiento especial sancionador, para que desde ese momento el magistrado instructor esté en comunicación y en conocimiento de las actividades que lleva a cabo el órgano administrativo en la sustanciación de ese medio de impugnación, que como ustedes saben, tiene una fase bipartita, la instrucción por parte del Instituto Nacional Electoral, así se queda, y la resolución por parte del Tribunal Electoral. Pero para que se dé la resolución, pues desde luego tiene que estar debidamente sustanciado, instruido el procedimiento por parte del Instituto Nacional Electoral. Pero pasa similar, insisto, en este trámite de cualquier medio de impugnación, se da aviso y se fijan estrados durante 3 días hábiles. Es un cambio que hay, compañeros, de los pocos cambios que hay en las reglas procesales. Antes eran 72 horas, ahora se hace público durante 3 días hábiles. Oiga, esto aplica en proceso electoral. Naturalmente, en proceso electoral ya vimos que el conteo de los días no existe la distinción entre hábiles e inhábiles. Pero si no, son 3 días hábiles, insisto, antes eran 72 horas. En cualquier caso, el cómputo sí se va a hacer por días, compañeros. Antes se hacía a partir de la fijación de la cédula, tenían que correr 72 horas.
Ahora, a partir de que se fije la cédula, a partir del día siguiente corren 3. ¿Estamos? Si el órgano que recibe la impugnación respecto de un acto que no le es propio, lo que platicábamos hace rato, lo remite de inmediato al competente para que el competente lo tramite. El incumplimiento, no te preocupes, Soledad. Esperemos que pronto recuperes el internet. Espero que no sea el mío. ¿Sí me escuchan bien todos los demás? ¿Sí? ¿Estamos en comunicación? Sí, se escucha. Ok, gracias. Bueno, entonces, el incumplimiento de esas obligaciones supone la imposición de la medida de apremio. Es prácticamente imposible que un tribunal, un órgano electoral local, el Instituto Electoral del Nacional Electoral, discúlpenme, tramitan naturalmente con toda diligencia, es un trámite que tienen perfectamente puesto, ya incluso tienen hasta estrados electrónicos, es otra parte importante del plan B, compañeros, eso sí, ojalá que sea un tema que se regule. Ahora que les estaba yo platicando, un pequeño paréntesis, el Tribunal Electoral tiene instituido el juicio en línea, sí lo tiene ya, tiene ahí un micrositio, tiene ahí la posibilidad, pero les voy a decir que no, desde luego no he litigado yo bajo ese concepto en el Tribunal Electoral mediante esa vía. Me dicen la gente del tribunal que funciona muy bien, pero que se ejerce poco, por alguna razón, no lo sé. Lo que sí les puedo decir es que el Poder Judicial ordinario, el Poder Judicial de la Federación, es una cosa impresionante a partir de la pandemia, la instauración de este procedimiento del juicio en línea es sorprendente. Yo les debo decir que en esa época de la pandemia nos tocó promover entre 20, 25, 30 amparos, todos en línea en diversas entidades de la República, y todos se podían consultar a distancia, evidentemente primero que nada había que obtener la firma electrónica avanzada, ¿no? Pero si tenías tu firma electrónica avanzada, ibas de gane y la justicia se hace muy expedita. Hay una parte importante del juicio digital también en el plan B que ojalá que se ponga en marcha, porque pues se da como ahora hoy en día, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, quien quiso participar para consejero electoral del Instituto Nacional Electoral o para prácticamente ya cualquier tema, existen las plataformas electrónicas de suscripción y de subida de documentos, ¿no? Entonces todo se hace digitalizado y entonces no hay que acudir personalmente, no se llenan de papeles, todo está en formatos electrónicos, en fin, en términos generales, creo que sería una cosa muy buena, porque ya veremos que desde la ley anterior ya también se ordenan notificaciones por correo electrónico y existe el tema de la firma electrónica avanzada, pero el establecimiento ya arreglado del juicio en línea, que es muy sencillo, no tiene mayor problema, y le aplican estas reglas comunes, no quiere decir que no que sea una cosa distinta, pero es la vía virtual la que, insisto, creo que va a generar o debe de generar un positivo, pues, avance respecto de este tema de los litigios. Yo les voy a decir una cosa, hoy en día, como ustedes saben, bueno, es parte de lo que está hoy en día en debate, ¿no? Todas las actas, todos los papeles que se llevan a cabo o que se levantan en la jornada electoral en el INE, ya prácticamente se digitalizan ese mismo día de la jornada y podemos tener actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo de cada casilla ya digitalizadas, entonces ordenadas por carpetas, por casillas, etcétera, 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 pues evidentemente hace innecesario ya la presentación de las pruebas, que como ustedes saben, por ejemplo, en el caso de las actas electorales del instituto, pues tienen así de juegos, porque es una copia para los representantes de los partidos políticos, una copia para el PREP, una copia para el consejo, o sea, son 10 cosas. Y entonces, si ustedes le firman aquí, pues en la primera, segunda, tercera y cuarta todavía se alcanza a ver. La quinta, sexta, séptima, ya tenemos problemas. Y las últimas ya son prácticamente ilegibles. Y ese no es necesariamente el peor problema. El problema es cuando queremos saber los datos contenidos en ellas, ¿no? Y cuando en esos datos, además, incluso puede haber algunos errores o correcciones sobre la misma. En fin, discúlpeme la digresión, pero de verdad creo que eso es una de las cosas positivas de lo del
Entonces, ya vimos, lo publica en cédula de estrados. ¿Cuál es el objetivo real de este? Que dentro del plazo de las 72 horas contadas a partir de la publicación en estrados, comparezcan terceros interesados en el juicio, ¿sale? Los terceros interesados en el proceso electoral, ya vimos, es una parte es una de las partes procesales. Perdón. Es aquel sujeto que tiene un derecho incompatible con el del actor, ¿no? Y que quiere que prevalezca la situación que está siendo impugnada, y tienen que presentar escritos con los siguientes requisitos ante la autoridad responsable, que es la que está publicitando el medio: señalar domicilio para notificaciones, acompañar la personería con los documentos ya vistos, precisar el interés jurídico, ofrecer, y aportar pruebas dentro del plazo de comparecencia, reglas idénticas, y hacer constar nombre y firma autógrafa. Compañeros, el juicio electoral, el proceso electoral es un proceso, como ya lo veíamos en el tema de la acción procesal electoral, no es un juicio contradictorio, no es un juicio entre partes. En consecuencia, la litis en el proceso electoral no se conforma con el escrito de tercero interesado. Es más, les diría hoy en día, una de mis críticas abiertas al proceso electoral, procedimiento electoral, y a la práctica que lleva a cabo el tribunal en general toma en cuenta el escrito de tercero interesado. O sea, por regla general, no voy a hacer una crítica gratuita ni justificada. Por regla general, se toma en cuenta lo que se dice, o sea, se lee el escrito. Lo que les quiero decir es que se lee el escrito del tercero interesado. Pero, al no ser parte de la litis como tal, las sentencias del tribunal, las resoluciones, no traban la litis y no tienen que contestar las argumentaciones que hace el tercero interesado, que muchas veces pueden ser muy interesantes, o muy relevantes, o muy útiles. La comparecencia del tercero interesado, yo que tenido la posibilidad de estar en las dos sillas, compañeros, en la de en 3 sillas, en la del secretario, en la del juzgador, y en la del litigante, sí les puedo decir que el escrito de tercero interesado para el litigante es muy importante. Es la manera de contravenir los dichos del actor. Sin embargo, no es un juicio contradictorio, insisto. El actor se está quejando del acto de resolución de la autoridad. Pero, por ejemplo, entre otras cosas, el acto de resolución de la autoridad se puede referir a ciertos temas, actos, hechos, omisiones del tercero interesado, por ejemplo. Entonces, la comparecencia del tercero interesado se torna relevante, muy relevante para el tema de los hechos. Cuando ustedes están litigando un asunto electoral o resolviendo un asunto electoral en el tribunal, compañeros, ustedes van a ver que van a tener audiencias de alegatos, audiencias de oídas, de oreja, que se les llama, ¿no? Que ahora también van a estar reglamentadas en el plan B, también aprovecho para decirlo. Y van a ver que van a ir los actores, pero muchas veces se anticipa y el primero que va es el tercero interesado. Entonces, ha habido políticas incluso de algunos magistrados de que no van a escuchar al tercero interesado hasta en tanto no acude el actor. Y entonces están dejando su comparecencia hasta en tanto comparezca el actor. Hay actores que no hacen alegatos de oreja, no es obligatorio, es una práctica común que se hace, insisto, en práctica forense que se hace, y realmente, pues yo les diría hasta cierto punto, pues sería innecesaria, como cualquier alegato de oreja. Todo aquel procedimiento que no tiene una audiencia específica de alegatos y desahogo de pruebas, o desahogo de pruebas y alegatos, pues no tiene necesidad de llevar a cabo ningún alegato de las partes. En teoría, resulta sumamente práctico, se los vuelvo a decir, y eso, yo hablo de la materia electoral específicamente en este caso, se hace en cualquier jurisdicción, yo lo sé, pero les digo mi experiencia en el tema electoral, los magistrados poco a poco fueron recibiendo a las partes desde 1996, y yo les diría que es prácticamente una práctica, ya les digo, que se ha dado como el 80% de las veces se da, no es obligatorio, pero se lleva a cabo,
de hecho de hecho son públicas, si ustedes se dan cuenta en las redes sociales del tribunal, de cada magistrado, se da cuenta de que atendieron ciertos alegatos respecto de ciertos asuntos y ya se hacen particularmente con secretarios, con testigos para que no haya ninguna mala interpretación. Pero yo les vuelvo a decir, por ejemplo, en el tema de materia indígena, compañeros, los alegatos de las partes son fundamentales para entender el contexto del caso. Expresan cuestiones que tienen que ver con la litis, pero que no necesariamente están incluidas en el mero impugnativo, que dan un contexto natural de cómo se dan las cosas y el conocimiento y muchas determinaciones que me ha tocado ser testigo que se toman por parte de los magistrados y muchas que tomé yo en su momento como magistrado, tuvieron un efecto determinante en las comparecencias de las partes. Entonces, el tercero interesado es fundamental su comparecencia, aunque que claro que está regulado como partes en el procedimiento electoral, pero les vuelvo a decir, su conceptualización de parte no es el de la parte procesal privada, tradicional del derecho procesal, en un procedimiento contradictorio de actor y demandado. No existe. Aquí, digamos, existe actor y el otro particular que deduce sus temas o partido político son terceros interesados. Entonces, el trámite realmente va encaminado a ello, compañeros. Entonces, seguimos con el trámite, el artículo 18. Una vez transcurrido el plazo de 3 días hábiles, dentro de los cuales caben las 72 horas de la comparecencia del tercero interesado, la responsable remite el expediente al órgano competente de línea o a la sala correspondiente y remite escritos originales. Les vuelvo a decir, hoy en día sí está el papel, pero todos estos ya están digitalizados, ¿eh? Existe este convenio donde les vuelvo a decir, ahora con estas copiadoras magníficas que hay, ustedes les ponen este tema, sacan copias y al mismo tiempo escanean. Y entonces ya se van haciendo por carpetas y entonces todo está digitalizado. Los expedientes del tribunal están todos digitalizados. Me atreveré a decir que los del instituto también. Pero bueno, en el tema físico, digámoslo así, tienen que remitir el escrito original del medio de impugnación con todos los anexos que se hayan presentado, copia del documento en que conste el acto impugnado, los escritos de terceros interesados, en su caso coadyuvantes, y el informe circunstanciado, compañeros, que debe de contener los motivos, la motivación del acto, la mención si el promovente tiene reconocida la personería y la firma del funcionario que lo emite. Fíjense cómo viene aquí el tema del reconocimiento de la personería, Luis Felipe, ¿no? Donde tiene sentido estrictamente el tema de la personería que veíamos. Nunca lo desconocí, ¿eh? Yo les dije, yo les doy la razón que así es como surge. Ellos mismos tienen como reconocida, pero si les es soportado una personería, un documento distinto, pues lo tendrán que remitir. Oye, este no está reconocido, pero me aportó este poder. Yo sí lo acepto, pero insisto. Entonces, escritos de tercero y el informe circunstanciado. El informe circunstanciado, compañeros, en la práctica realmente tiene poca utilidad. ¿Por qué? Porque la autoridad realmente tiene tanto trabajo, compañeros, que no se pone a verificar ahí respecto. Él dice que el acto está fundado y motivado, que tal o cual. En todo caso, lo que puede deducir ahí es algunas causales de improcedencia, ¿no? Es lo que puede decir, lo más que llega a decir. Normalmente no le pega ninguna causa de improcedencia. Y entonces, insisto, les vuelvo a decir, en el proceso electoral, ni la comparecencia del tercero interesado, ni el análisis del el informe circunstanciado hacen una diferencia fundamental argumentativa en las razones, en la fundamentación, en la motivación que tiene el tribunal en su sentencia posterior. Sin embargo, pues son actos de las autoridades en donde constan, pues, insisto, las razones, las motivaciones que justificaron el acto, aunque estas no sean muy precisas, y el escrito del tercero interesado son las razones por las cuales aquella persona que tiene un interés contrario al del actor busca que o alega que el acto o resolución impugnado está ajustado a derecho o en su caso no viola derecho. Entonces, seguimos con el acto ahora del órgano jurisdiccional. Ya vimos hasta dónde llega el tema del trámite en la autoridad responsable. Ahora vamos con el tema de la sustanciación, compañeros. La sustanciación son todas aquellas actividades
diligencias, acuerdos, requerimientos que lleva a cabo el órgano jurisdiccional para integrar de mejor manera el expediente. Entonces, eso es un tema discrecional del órgano jurisdiccional, puede hacer los actos y dictar los requerimientos que ella estime conveniente para tener por sustanciado el medio de impugnación y en su caso poder emitir una sentencia de fondo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre en las salas del tribunal? Recibido el expediente, la sala correspondiente, sustancia el medio de impugnación. Turna de inmediato y en forma aleatoria al magistrado ponente, y propone un proyecto de sentencia de desechamiento cuando sean caso de los supuestos, ahora los veremos. Formula requerimientos de 24 horas respecto de personería, no se identifique el acto a la autoridad responsable. Fíjense cómo veíamos que eran casos en donde no se acarreaba la improcedencia de plano del medio. Y si la responsable no envía el informe circunstanciado, el mismo normalmente no se requiere más bien normalmente, se resuelve con los hechos presuntivamente ciertos, además de que se impondrá de acuerdo a este artículo, que se queda igual en el plan B, una medida de apremio. Si el medio reúne los requisitos, compañeros, en un plazo no mayor a 6 días, es regla general, dicta un auto de admisión y una vez sustanciado e instruida, se cierra la instrucción pasando el asunto a sentencia. Ya veíamos en términos generales que la aportación de pruebas ofrecidas, la no aportación, perdón, de pruebas ofrecidas no será motivo para desechar el medio de impugnación. En todo caso, se resuelve con los elementos que se tengan y se podrán llevar a cabo las diligencias de desahogo de pruebas que sean necesarias cuando la naturaleza y complejidad del medio de impugnación lo amerite. Híjoles, ha habido casos, compañeros, en los que asuntos particularmente de naturaleza, de temas de usos y costumbres indígenas, de usos normativos internos, son asuntos muy complejos, han llegado a tener instrucciones de más de 1 o 2 años, incluso algunos casos. Ahora, por ejemplo, tengo conocimiento, ahora que fui al estado de Chihuahua, es un caso que se está llevando a cabo en la jurisdicción del Tribunal Local de Chihuahua, por cumplimiento de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal. No sé si ustedes recuerdan, hace poco un evento muy lamentable que tuvo que ver con el asesinato de muchísimos miembros de una familia muy famosa del norte de Chihuahua, que se apellida Levarón. Pues esta comunidad Levarón, que es una comunidad que está ahí en la zona de Nuevas Casas Grandes, que son de origen mormón de Estados Unidos, que ya llevan más de un siglo asentados en Chihuahua, vienen pidiendo al tribunal reconocimiento como una unidad autogubernativa originaria. En un principio el tribunal no les dio la razón y les desechó el medio de impugnación, les dijo que era infundado y fueron ante la Sala Superior. La Sala Superior le dijo al tribunal, le ordenó que hiciera todas las diligencias correspondientes, entre otras consultas, peritajes ante los órganos correspondientes. Es un instructivo como de 4 o 5 páginas para que determine lo que en derecho corresponda, si es o no una comunidad indígena y por lo tanto tiene derecho a regirse por sus usos normativos internos. Un asunto verdaderamente, excepcionalmente interesante. Lleva más de un año, poco menos de un año más bien, de que lo regresó la Sala Superior y están en este tema. Lo que pasa es que son pruebas periciales y diligencias periciales muy complejas que no pueden ser llevadas a cabo. Hay dictámenes antropológicos por parte del INAH, en fin. En esta materia, les vuelvo a decir, hay una posibilidad infinita de casos. Y entonces el tribunal tiene la posibilidad de poder determinar cuáles son los que ameritan, todas las diligencias que se ameriten llevar a cabo, hay que llevarlas a cabo. ¿Cuándo serán improcedentes de acuerdo a la ley los medios de impugnación sometidos sometidos a la consideración de las salas del tribunal? El artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que se queda igualito con el plan B, cuando se pretenda impugnar la falta de conformidad de leyes locales
con la Constitución. Fíjese, es un supuesto que tiene un grado de ambigüedad, porque yo lo que interpreto es que esto se haga en términos generales, o sea, en términos abstractos. Yo vengo impugnando la norma porque es en contra, está la norma, se desenvuelve en contra de la Constitución. Ah, bueno, entonces estamos hablando realmente de una acción de inconstitucionalidad y ya todos saben que esa vía está, eso sí, reservada exclusivamente al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si ese es el caso, no se podrá admitir y se deberá desechar por improcedente. Caso distinta es que cuando en los medios, en los conceptos de agravio, se pretende impugnar ya la aplicación de esa norma concreta con la Constitución. Ahí sí podrá conocerlo el tribunal. Cuando no se afecte el interés legítimo del promovente, haya consentido el acto, no hubiese interpuesto un medio de impugnación necesario para el conocimiento del propio, o que los actos se hayan consumado de manera irreparable. Aquí, compañeros, pues está el tema que ya habíamos platicado, que es el tema del interés legítimo del promovente. Aquí se establece el concepto de legítimo, compañeros, pero no legítimo como veíamos hace rato, como el interés abstracto que un sujeto puede deducir a favor de una comunidad o colectividad. Aquí el interés legítimo le pone el nombre, ¿verdad? La ley, así sigue en el plan B, pero realmente pues tenemos que ver un interés individual específico del promovente. Entonces, también cuando el promovente carezca de legitimación, y ya vimos que en algunos casos no necesariamente esto va a implicar el desechamiento del medio. Les pongo el siguiente ejemplo. Un ciudadano que demanda, por decir, o que demandó a un aspirante a la gubernatura de algún estado, del estado de Sinaloa, por decirles algo, por estar haciendo actos anticipados de campaña. Ese procedimiento, o lo que está haciendo él, es denunciando mediante un procedimiento que también en lo local se llama procedimiento especial sancionador. Ese procedimiento, como tiene que ver con autoridades específicas del Estado y con una actividad que tiene que ver con un proceso local del Estado, no lo va a conocer el INE, lo va a conocer el órgano local. El órgano local va a determinar lo que en derecho corresponda, vamos a decir, va a determinar que no es correcta la queja o que es infundada la queja del ciudadano, que puede denunciar esos hechos, es incorrecta porque las conductas desplegadas no constituyen actos anticipados de campaña. Entonces, este ciudadano puede ir ante el tribunal local, si es que tiene activada la legitimación, vamos a suponer que sí la tiene, y entonces el tribunal local, vamos a suponer que confirma la determinación de la autoridad local administrativa electoral y dice que no son actos anticipados de campaña. Y entonces el promovente presenta un juicio de revisión constitucional ante la sala superior del Tribunal Electoral o ante la sala regional correspondiente a Guadalajara. Vámonos a ir con esto. Juicio de revisión constitucional electoral. Ya tenemos un problema. ¿Por qué, compañeros? Porque no existe la legitimación para los ciudadanos en el juicio de revisión constitucional electoral. Si aplicamos la ley, Luis Felipe, vamos a desechar naturalmente el caso. Sin embargo, ¿qué dijo el tribunal en un caso similar al que les estoy platicando? Dijo, carajo, más bien este es el nacimiento del juicio electoral, pero en la jurisdicción del tribunal electoral. No, juicio de revisión constitucional no es. Entonces le voy a reencauzar la vía. ¿A cuál se la reencauzo, compañeros? ¿Está deduciendo un derecho político electoral el ciudadano particular? No. No es un toro. O sea, es una pregunta, pero no quiero que discutamos cosas que no llevan a ningún lado. No es un derecho político electoral. ¿Tiene legitimación el ciudadano para poder impugnar esa determinación? No la tiene, compañeros, mediante ninguna vía. No la tenía en ninguna vía. Hasta el momento estoy terminando de estudiar el juicio electoral. Se los prometo que ya pronto lo voy a tener perfectamente deducido, pero le podemos aplicar esta misma regla. La sala superior dijo, no
no tiene una legitimación prevista en el catálogo de medios, pero de acuerdo al artículo 17 de la Constitución, del 25 de la Convención Americana, sí tiene derecho a que se dé una vía específica para si puede denunciar esa conducta como ilegal, como ilegítima del proceso electoral, pues tendrá que tener los medios para poderla impugnar la determinación ante las últimas instancias. Entonces, no es posible que en la federal no esté, y entonces lo que hizo la Sala Superior es, de acuerdo a un reglamento instructivo de medios de impugnación, dijo, ábrase una vía específica que no típica, aquella que no cabe en los supuestos típicos, se puede tramitar como juicio electoral. Y entonces el Tribunal Electoral, aunque carecía de legitimación el ciudadano para interponer el recurso aun cuando no había posibilidad de reencauzarlo, compañeros, el tribunal les dio cabida. Está padre, ¿no? O sea, la verdad es que está interesante la actividad. Ahora, por eso no me preocupa tanto el plan B, se los confirmo. Aunque hubiera habido el problema que ya les confirmé hoy, que ya me desdije lo que les dije ayer, no, ya sí está claro. El juicio electoral es para deducir juicios electorales, derechos políticos electorales de ciudadano, en cualquier instancia. Entonces, pero aún si no hubiera sido esto, no me preocupa, porque yo como tribunal tengo la necesidad de darle legitimación al ciudadano cuando viene impugnando un acto de resolución. Ese es un poco la conclusión que nos da la experiencia de este nuevo sistema de tutela de derechos humanos. Entonces, ese es el tercer supuesto, pero sí es una regla general que la improcedencia se dé por falta de legitimación. Cuando no se hayan agotado las instancias, pruebas establecidas por las leyes o los estatutos de los partidos políticos, no necesariamente, compañeros, porque la Sala Superior ha establecido desde hace muchísimo tiempo que existe una figura que se llama per saltum, que es saltarse esas instancias previas y necesarias cuando el riesgo de tornar irreparable la violación reclamada sea patente. Entonces, si ya estamos en riesgo de que agotar esa instancia te cause un perjuicio, entonces yo lo tomo per saltum. Todo el mundo ha oído hablar de ese remedio procesal o de esa, pues sí es un remedio procesal que interpretó la Sala Superior respecto de estos temas. Vamos a irnos un poco más rápido porque ya estamos por concluir el tiempo. ¿Será también desechado y procedente el medio de impugnación cuando se impugne más de una elección en un mismo escrito? No necesariamente, compañeros, porque si existen las causas de impugnación perfectamente delimitadas respecto de más de una elección, entonces el expediente se puede escindir y entonces se puede conocer si es que están impugnadas más de una elección de manera individual, una por una, en el ánimo de que no se deseche el medio de impugnación. Luego, cuando en un medio de impugnación se solicita en forma exclusiva la invalidez de una norma que ya haya sido declarada válida por la Suprema Corte de Justicia, me queda claro que no tiene mayor explicación, ese será totalmente improcedente, o cuando se pretende impugnar resoluciones de las salas del tribunal que son de la exclusiva competencia de la sala que se esté queriendo impugnar. Esto es específicamente cuando se trate de impugnar una determinación de una sala regional en elecciones, por ejemplo, que son estrictamente de su única competencia y no existan ninguna causa adicional de inconstitucionalidad o que quepa en alguno de los recursos extraordinarios que van a estar vigentes ahora, pero que ya dentro del juicio electoral. Entonces, y está la figura del sobreseimiento, compañeros. El sobreseimiento es, de alguna manera, una determinación que impide el conocimiento del fondo del asunto. Cuando el promovente se desista expresamente por escrito. Esto no necesariamente, compañeros, existe una jurisprudencia en donde dice que los partidos políticos no podrán desistirse cuando hayan intentado o deducido medios de impugnación en los que se pueda advertir la tutela de un interés colectivo. Entonces, si por ejemplo de lo que se trata es a veces de, por decirles algo, impugnar la constitucionalidad de los
estatutos o de los actos de designación de otros partidos políticos para efectos de que exista el cumplimiento por parte de las normas, por parte de todos los participantes del proceso electoral, entonces esa impugnación ya tendrá que seguirse conocimiento en el fondo y no hay desistimiento que proceda. Por regla general, también los ciudadanos sí se pueden desistir de sus medios de impugnación que intervengan, desde luego porque en esos casos naturalmente se están deduciendo derechos políticos individuales. También procede el sobreseimiento, compañeros, cuando la autoridad órgano partidista lo modifique o revoque de tal manera que quede sin materia el medio de impugnación. Sobrevenga alguna causal de improcedencia después de haber sido admitido el medio de impugnación, compañeros, o el ciudadano agraviado fallezca o sea suspendidos en sus derechos político-electorales, establece la ley. Emplazamientos y notificaciones, compañeros, el artículo 26 de la Ley de Medios establece que en realidad el tema del concepto de emplazamiento es el acto de una notificación que se da a alguna parte en procedimiento contradictorio, no es estrictamente correcta en el ámbito del proceso electoral, pero así venía en el temario, realmente estamos hablando de notificaciones, surten efectos el mismo día en que se practiquen, en procesos electorales, ya lo sabemos, todos los días y horas son hábiles, y la regla general de la ley, hay un montón de tipos de notificaciones, pueden ser personales, por estrados, por oficio, por correo certificado o por correo electrónico. Les voy a decir, hasta la Ley de Medios del día de hoy, eso sí no lo he revisado en el plan B, para que les miento, todos los medios impugnativos tienen reglas particulares de notificación. Fíjense que yo como magistrado, como eran, variaban en términos generales, pero bueno, había una especie de tipología. A la actora normalmente era personalmente. Si yo notifico a la actora o a cualquier parte por correo certificado, compañeros, lo voy a hacer nogatorio su derecho, porque no le va a llegar nunca la notificación. Entonces se hacen personalmente, si no señalan domicilio en la cabecera, el domicilio en la ciudad donde está ejerciendo la sala, se hacen por estrados, ya lo habíamos platicado. A la autoridad responsable, al partido político o a la, que haya dictado el acto impugnado, se hace también normalmente por oficio, de manera personal, acompañando copia de la resolución. Desde luego se acompaña copia de la resolución a cualquier notificación. Y a los terceros interesados normalmente se les hace personalmente. Entonces, hoy en día, lo que sí es cierto es que a todo aquel que haya solicitado notificación por correo electrónico y haya obtenido su firma electrónica avanzada, la famosa FIREL, se les puede notificar por correo electrónico y en las notificaciones surta efectos el mismo día en que se hacen, porque teniendo la firma electrónica avanzada se entiende que se notifica al momento en que se hace, literalmente. Entonces, como si fueran de manera personal. En la novedad del plan B, aquí les estoy añadiendo esto, todas las resoluciones se pueden notificar por correo electrónico, para lo cual el tribunal expedirá el certificado de firma electrónica avanzada de quien lo solicite. Y al más adelante, dice el plan B, no me había fijado, pero me di cuenta antes de que había hecho la lámina, es de que el tribunal, al momento de la presentación del medio, encontrará las vías más expeditas, aunque sea a distancia, generar los certificados de firma electrónica. Ya ven que esos certificados de firma electrónica del SAT, etcétera, etcétera, ante el Poder Judicial, requieren de una presencia física, pues ya también el Poder Judicial ordinario lo ha hecho de manera virtual y ha funcionado perfectamente bien. Entonces, es una buena cosa porque desde luego, insisto, da certeza y elimina, compañeros, pues gastos de recursos humanos, gastos logísticos, porque los notificadores del Poder Judicial Federal, del Tribunal Electoral, pues como les puedo platicar, como se pueden imaginar, tienen un problemón y tienen un montón de trabajo cuando tienen que hacer notificaciones personales, que son, insisto, todas las que se tienen que hacer prácticamente después de cada sesión. Las notificaciones personales deberán realizarse en la persona interesada, más tardar al día siguiente que se emitió el acto o se dictó la resolución o sentencia. Hay que estar a las reglas particulares de los medios de impugnación, ya les decía yo, pero en la práctica se notifican personalmente a las partes, actor y tercero interesado, y por oficio a la autoridad.
no les terminé de decir, yo decía notifíquese en términos de ley. Entonces ahí ya nos evitábamos el problema de haber dictado una instrucción incorrecta, porque normalmente, bueno, no normalmente, pero era muy común que el titular de la oficina de actuarios llegara y nos dijera, oiga, me está ordenando personal y no hay domicilio aquí, ¿qué hago? Sí, tenía razón, ¿verdad? No nos dimos cuenta, en fin, para incluso cubrir las propias deficiencias que puede tener el tribunal en el desahogo de tanto trabajo, pues existe esta posibilidad de que se dé de esa manera. Y entonces ya en la práctica hoy en día las sentencias de tribunal, ustedes la ven, los magistrados no es que lo hayan tomado desde luego de mí, es una práctica que se siguió porque, insisto, había muchos inconvenientes en la práctica. Se dice notifíquese en términos de ley. Y en términos de ley, lo que sí está claro es que las cédulas de notificación deben de contener la descripción del acto, resolución o sentencia que se notifica, lugar, fecha y hora en que se hace, nombre de la persona con quien se entiende la diligencia o quien la recibe, y firma del actuario o notificador. Existe la regla de que si existe domicilio cerrado o la persona se niega a recibir la notificación, se fija en un local visible, en un lugar del local donde se tenga que notificar, si es que es posible, se asienta dicha circunstancia y a la par se procede a notificar por estrado, sin posibilidad de notificación por lugar cerrado o por negativa la persona a entender la notificación. Compañeros, con esto terminaríamos estas reglas procesales comunes. Como ustedes ven, es un tema, pues, un tanto árido, tiene que ver con estos requisitos formales, con estas actuaciones que tienen que llevar a cabo las partes y el tribunal o los tribunales. Estas reglas son replicadas prácticamente en todos los ámbitos locales y entonces son muy parecidas. Ya vimos cuál es el objetivo del mismo, es el conocimiento de las partes, de que el medio de impugnación tiene los requisitos, los méritos necesarios para obtener una sentencia, para poder obtener o deducir alegatos a favor o en derecho de quien los haga, las motivaciones de las autoridades al emitir los actos o resoluciones que emiten, trabar, insisto, el proceso electoral de la manera más cierta y, digámoslo así, con la equidad correspondiente para cada una de las partes que intervienen en el proceso y, pues, insisto, con base en ello, tener una tramitación, una sustanciación de los procedimientos lo más amplia posible, tener todos los elementos para poder dictar una sentencia de fondo, insisto, que en esencia se dicte justicia conforme a la aspiración del 17 constitucional, una justicia completa, pronta, expedita, ¿no? Y que dé cabida a los reclamos de los justiciables. Con ello, compañeros, terminaríamos este tema, este módulo. Si alguien tiene algo que platicar, nos queda un poquito de tiempo para expresar algún comentario, algún tema. Luis Felipe. Sí, doctor, es en relación un tanto con el tema del sobreseguimiento, pero en relación con los temas de BPG. Cuando existe por ahí el escrito donde la persona pretende desistirse, es un tema que es sensible, que ha sido de gran interés y que, bueno, dadas las circunstancias, como que tiene unas reglas específicas, pero bueno, en el caso particular me ha tocado ver ese tipo de escritos y en un inicio yo me preguntaba la factibilidad de acordarlos de conformidad. Entiendo la parte de la víctima, de que tal vez no quiera seguir con ese proceso, pero también está pues la otra parte que se ha pretendido, ¿no? Buscar eliminar esas conductas o sancionarlas para que no se vuelvan a cometer y tener de ahí un punto de partida para los siguientes procesos electorales. Pero, ¿cuál es su opinión respecto de este tema? Sí, yo más bien no coincido. Tu pregunta, yo tengo el punto de vista de que es un tema muy delicado. O sea, aunque estamos hablando de violencia en contra de las mujeres, pero aquí particularmente en tema de violencia política de género, yo creo que se debe de seguir la misma regla que se ha seguido para los partidos políticos y no creo que deba permitirse el desistimiento del medio de impugnación en estos casos. Y en el caso se debe de llevar a cabo la investigación correspondiente y la imposición de la sanción y en su caso
la incorporación del sujeto, del agresor en el Registro Nacional de Agresores, de autores de BPG, ¿no? Yo creo que si les damos vías de escape a este tipo de cosas, incluso podríamos ver casos en que los desistimientos estuvieran provocados, ¿no? O sea, estuvieran coaccionados. Mi impresión es de que no debiéramos aflojar en ese sentido, y yo, desde luego, no acordaría positivamente, celebraría que existiera una jurisprudencia en ese sentido, al igual que lo existe en la de los partidos políticos. Coincido con tu preocupación, y yo creo que aquí el fin máximo del tema es la protección de la mujer, ¿no? Como grupo vulnerable, y la erradicación e inhibición de este tipo de conductas, que solamente se logra si se lleva a cabo estas investigaciones y se imponen las sanciones correspondientes. No estoy diciendo con ella que cualquier denuncia lleve a cabo la sanción, ¿eh? Habrá que ver los méritos de cada una de ellas, pero justamente que se investigue y se determine si existe o no. Creo que el desistimiento aquí no debiera caber. Gracias, doctor. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? Compañeras, perdón, hablando de mujeres. Pues si nadie tiene alguna participación, yo les agradezco muchísimo otra vez su atención, su presencia, de verdad, su interés por la materia. Ha sido un placer para mí estar otra vez con ustedes. Muy probablemente nos vamos a seguir encontrando. Esperemos seguir hilos argumentativos que sean consistentes y que no les generen dudas, sino al contrario, les vayan reafirmando conocimientos. Valeria Cabrera, Alejandro Caballero, Ana Laura Hernández, Arisbeth García, Chanel Cristian García, Cindy Palacios, Daniel Alejandro Guzmán, Elías González, Emilio Madera, Eric Eduardo García, Fausto Daniel Gámez, Isael Atzin Flores, Jesús Ruiz, Lisauli Vicencio, Luis Felipe Cardoso, Raúl Alejandro Torres, Rosalba Maribel Guevara, Sergio Avilés de Menegui. Les doy, y gracias, Kenia, por el apoyo técnico. Les agradezco muchísimo su atención una vez más y espero pronto verlos. Que pasen una muy buena tarde y que tengan excelente término de diplomado. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes.